Levítico capítulo 1. Sacrificios, el holocausto. Yahvé llamó a Moisés y le habló así, desde la tienda de las citas divinas. Esto tienes que decir a los hijos de Israel. Cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda de animales, esta ofrenda podrá ser del ganado mayor o menor. Si quiere ofrecer un holocausto, es decir, una víctima totalmente quemada, presentará a la entrada de la tienda de las citas el macho sin defecto que haya escogido, y así su sacrificio será agradable a Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y Yahvé se la aceptará como expiación de sus pecados. Sacrificará el novillo delante de Yahvé y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre derramándola sobre el altar que está en la entrada de la tienda de las citas, y todo en derredor. Entonces desollarán la víctima y la despedazarán. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Acomodarán los trozos con la cabeza y las grasas encima de la leña, colocadas sobre el fuego del altar. Lavarán con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Así es el holocausto y es un sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Si alguien ofrece ganado menor, corderos o cabras, también ofrecerá un macho sin defecto. Lo sacrificarán ante Yahvé, al lado norte del altar. Los sacerdotes derramarán la sangre en el altar y en todo su derredor. Luego lo despedazarán en porciones y el sacerdote lo dispondrá con la cabeza, el sebo encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Lavarán con agua las entrañas y las patas y el sacerdote lo ofrecerá y lo quemará en el altar. Así es el holocausto y es el sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Y si se ofrece a Yahvé un holocausto de aves, presentarán tórtolas o pichones. El sacerdote presentará a la víctima en el altar. Le retorcerá la cabeza y la quemará sobre el altar. La sangre la exprimirá sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas y los arrojará a las cenizas, al lado oriental del altar. Se abrirá el ave entre las alas sin partirla. El sacerdote la quemará en el altar, encima de la leña colocada sobre el fuego. Así es el holocausto y es un sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apaciguará a Yahvé. Levítico capítulo 2. La ofrenda. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una ofrenda, esta consistirá en flor de harina, sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de harina con aceite y todo el incienso, luego lo quemará en el altar para que Dios se acuerde de aquel que ofrece. Es un sacrificio por el fuego, de calmante aroma para Yahvé. El resto de la ofrenda quedará para Aarón y sus hijos. Es cosa muy sagrada porque proviene del sacrificio por el fuego para Yahvé. Cuando quieras ofrecer alguna masa cocida al horno, será de flor de harina en panes sin levadura, amasados con aceite, o en tortas sin levadura, untadas de aceite. Si ofreces alguna masa preparada en la parrilla, esta deberá ser de flor de harina, amasada con aceite, sin levadura. La partirás en trozos y le echarás aceite, pues es una ofrenda. Si presentas una ofrenda preparada en sartén, esta será de flor de harina con aceite. Presentarás al sacerdote dichas ofrendas que llevas a Yahvé, para que las presente al altar. El sacerdote reservará parte de la ofrenda para que Dios se acuerde de aquel que ofrece, y la quemará en el altar. Es un sacrificio por el fuego, de calmante olor para Yahvé. El resto de la ofrenda quedará para Aarón y sus hijos, como porción muy sagrada del sacrificio por el fuego para Yahvé. No se presentará a Yahvé ninguna ofrenda de masa fermentada. No habrá ni levadura ni miel en los sacrificios por el fuego que ofrezcan a Yahvé. Se podrán ofrecer a Yahvé como primicias, pero no se pondrán en el altar como sacrificios de calmante aroma. En toda ofrenda que presentes pondrás sal,
pues así como la alianza con tu Dios es alianza de sal, también estará la sal en tus ofrendas, todas serán saladas. Si ofreces a Yahvé las primicias de tus sembrados, presentarás las espigas tostadas al fuego, o granos nuevos partidos, así será tu ofrenda de primicia. Echarás por encima aceite e incienso, por ser una ofrenda. El sacerdote quemará en tu nombre parte del grano molido y del aceite, con todo el incienso es un sacrificio por el fuego para Yahvé. Levítico capítulo 3. El sacrificio de comunión. Cuando alguien ofrezca vacuno como sacrificio de comunión, ya sea macho o hembra, ofrecerá un animal sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada de la tienda de las citas. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre en el altar y en su derredor. Se tomará una parte del sacrificio de comunión y se ofrecerá por el fuego para Yahvé, el sebo que cubre las entrañas y todo lo que hay sobre ellas, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos, y a los lomos, y la telilla del hígado que se separa de los riñones. Los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto que está sobre la leña puesta al fuego. Será un sacrificio por el fuego de calmante olor para Yahvé. Si lo que se ofrece como sacrificio de comunión ante Yahvé es de ganado menor, se ofrecerá un animal sin defecto, macho o hembra. Si alguien ofrece un cordero, lo presentará ante Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de su víctima y luego la degollará a la entrada de la tienda de las citas. Los hijos de Aarón derramarán su sangre en el altar y en su derredor. Parte de este sacrificio de comunión será quemada para Yahvé, la gordura y la cola entera, con los riñones y el sebo adherido a ellos, y a los lomos, junto con la telilla del hígado que se separa de los riñones. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio para Yahvé. Si su ofrenda es de una cabra, la presentará ante Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la sacrificará ante la tienda de las citas. Los hijos de Aarón derramarán su sangre en el altar y alrededor. Presentará parte de ella como sacrificio por el fuego para Yahvé, el sebo que cubre las entrañas y el que está encima, con el sebo adherido a ellos, a los lomos, junto con la telilla del hígado. El sacerdote quemará todo esto en el altar, como alimento pasado por el fuego, de calmante olor para Yahvé. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo, de generación en generación. Donde quiera que vivan, no comerán grasa ni sangre. Capítulo 4. Levítico. El sacrificio por el pecado. Yahvé habló así a Moisés. Dirás a los hijos de Israel: estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé, haciendo algo que no debe hacerse. Si el que peca es el sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha al pueblo. Ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un novillo sin defecto. Lo traerá a la tienda de las citas, a la presencia de Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza del novillo y luego le sacrificará delante de Yahvé. Entonces el sacerdote ungido tomará parte de su sangre que llevará a la tienda de las citas, y habiendo mojado el dedo en la sangre rociará con ella 7 veces hacia el velo del santuario. El sacerdote teñirá con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático para Yahvé que está en la tienda de las citas, y vaciará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, a la entrada de la tienda de las citas. Después quitará la grasa del novillo sacrificada por el pecado, tanto la que cubre las entrañas como la que está encima, los riñones y el sebo adherido a estos, y a los lomos junto con la telilla del hígado. Hará como se hace en los sacrificios de comunión, lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Todo lo restante del animal, la piel, toda la carne, la cabeza, patas e intestinos y el excremento,
Lo llevará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se suele echar las cenizas de la víctima. Allí lo quemarán sobre un montón de leña. Si toda la comunidad de Israel ha pecado por ignorancia, sin darse cuenta de que hizo alguna cosa prohibida por Yahvé, en cuanto la comunidad se dé cuenta del pecado, ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado. Lo llevarán a la entrada de la tienda de las citas, y los ancianos del pueblo pondrán las manos sobre la cabeza del ternero, en la presencia de Yahvé. Allí sacrificarán el novillo. El sacerdote ungido llevará parte de la sangre a la tienda de las citas. Allí mojará su dedo en la sangre y hará 7 aspersiones hacia el velo. Teñirá también con sangre los cuernos del altar que está ante Yahvé en la tienda de las citas, y derramará la sangre restante al pie del altar de los sacrificios, que está a la entrada de la tienda de las citas. Luego quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar, haciendo en todo con este novillo lo mismo que se hace al ofrecer el sacrificio por el pecado del sacerdote. Así hará la expiación por ellos y serán perdonados. Sacarán el ternero fuera del campamento y lo quemarán, también como el primero, por ser sacrificio por el pecado de toda la asamblea. Si es un jefe el que por inadvertencia hizo una de las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable, en cuanto se dé cuenta de su pecado, traerá como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Le pondrá su mano sobre la cabeza y lo degollará, en un lugar donde se sacrifica el holocausto en presencia de Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y derramará la sangre al pie del altar. El sebo lo quemará encima, como se hace en los sacrificios de comunión. De esta forma, el sacerdote hará la expiación por la persona y por su pecado y será perdonada. Si es un propietario el que por inadvertencia hizo una de las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable, en cuanto se dé cuenta del pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, teñirá con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto junto a su base. Quitará toda la grasa como se suele quitarse de los sacrificios de comunión. La quemará sobre el altar como calmante olor para Yahvé. Así hará la expiación por la persona y por su pecado y será perdonada. Si ofrece por el pecado una ovejita, tomará una oveja sin defecto, pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar donde se degüellan las víctimas de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y teñirá con ella los cuernos del altar de los holocaustos. Luego derramará el resto de la sangre al pie del altar. También quitará toda la grasa, así como se quita del ternero sacrificado en sacrificio de comunión. La quemará sobre el altar encima de los sacrificios, haciendo la expiación por el que ofrece y por su pecado, y le será perdonado. Capítulo 5. Levítico. Sacrificios por varios delitos. Lo que sigue vale para la persona que se encuentra culpable porque podía testificar respecto de algún crimen, del que fue testigo ocular, y del que supo, y sin embargo al oír las palabras de la maldición, contra quien no denunciara no quiso denunciar al culpable. Vale también para la persona que toca por inadvertencia cosas impuras, ya sea el cuerpo de una bestia impura o de un animal impuro, o bien de algún reptil impuro. Cuando se entere se vuelve culpable. Lo mismo para quien toca por inadvertencia cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse y después se da cuenta y entonces se encuentra con un delito. O bien la persona que por inadvertencia jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Si a la dicha persona no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro en holocausto.
Los entregará al sacerdote, el cual, ofreciendo uno por el pecado, le retorcerá la cabeza hacia las alitas, de manera que quede pegada al cuello y no enteramente separada. Rociará con su sangre la pared del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. El otro pájaro lo quemará en sacrificio de holocausto, como se acostumbra hacer. Así es como el sacerdote hará la expiación por esta persona, por su pecado, y será perdonado. Si a esta persona tampoco le alcanza para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, ofrecerá por su pecado, para que se le perdone, 1/10 parte de flor de harina. No le pondrá aceite ni pondrá encima incienso, pues es ofrenda por el pecado. La entregará al sacerdote, el cual, tomando un puñado entero de harina, la quemará sobre el altar, encima de los holocaustos para Yahvé, para que se acuerde del que ofrece. Así el sacerdote hará la expiación por esta persona y por su pecado, y le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote. Yahvé habló a Moisés para decirle: si alguno ha pecado por error al no dar todo lo que debía consagrar a Yahvé, ofrezca por su pecado un carnero sin defecto, una res de ganado menor, que tú apreciarás según lo que vale en siclo de plata, según el peso del santuario. Este hombre devolverá lo que no dio para el santuario y lo dará al sacerdote, agregando 1/5 parte. El sacerdote hará la expiación por él, ofreciendo el carnero por el pecado, y quedará perdonado. Si alguno ha pecado haciendo cosa alguna de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá el sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado, pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. Sacrificios por pecado de malicia. Yahvé habló a Moisés para decirle: aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad a Yahvé en la forma siguiente: defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado, o le quitó una cosa por la fuerza, o lo explotó, o mintió respecto de una cosa perdida que encontró, o hizo falso juramento en cualquier asunto en que los hombres suelen pecar. El que pecó, que cometió un delito, tendrá que devolver lo que robó o quitó a la fuerza, a lo que guardó del depósito o de las cosas perdidas que encontró, y por la que hizo falso juramento, añadirá además la 1/5 parte. Si lo juzgas conveniente, traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y le dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé, y le será perdonado el pecado que haya cometido.